escuchó bien? Perfecto. Ya lo estábamos poniendo nervioso, Pastor Fernando. No, no queremos hacer travesuras. Bueno, es una bromita. Discúlpenme. Ahora, como ya no estoy estresada, ahora sí te doy hasta el lujo de decir bromita. ¡Qué bárbaro! Bueno, en esta noche vamos a compartir. Yo, desde la semana pasada, desde terminando el campamento, el Señor me hablaba. No, yo creo que antes del campamento, como un día, nosotros nos vinimos hace 8 días, pero ya este viernes hace 15 días, y creo que fue el jueves, el día que yo escuchaba la palabra consolidación. En la mañana, me levanto en mi tiempo de oración privado con el Señor en mi tiempo. A veces no tengo una cita tan específica con Él, o de pronto no es tan cumplida como yo quisiera, porque yo quiero darle más. Sin embargo, yo escuchaba esa palabra consolidar, me llama por consolidar. Y bueno, yo empecé a clamar por todas las personas que han estado con nosotros a lo largo de estos 3 años, y después que seguía clamando, había muchas personas que no tenía yo mucho contacto, porque no estamos muy apegados, porque algunos de que no los conocía. Sin embargo, el Señor está saliendo del evento, terminando exactamente el 21, cuando fuimos a terminar de recorrer todas las cosas, porque dijimos lo que falta, cuando salimos del hotel, el Señor me vuelve a escuchar la palabra consolidación. Y yo, ¿qué significa esto? Y realmente se tomó una foto de lo que significaba la palabra consolidación, que significa asegurar, reafirmar. Pero cuando hoy hablábamos con el pastor, cuando vimos que el pastor decía que yo iba a predicar, ya estaba muy ocupado, yo le dije al pastor Fernando que podíamos apoyarle. Y el Señor me vuelve a decir que aprendan a consolidarse. Y yo, Entonces empecé a meditar en esta palabra y vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, esta versión es una versión que no la hemos leído nunca. Bueno, yo no la conocía, pero se llama Biblia, el libro del pueblo de Dios. Así se llama la traducción, Biblia, libro del pueblo de Dios. Creo que nunca la había escuchado. LPP, la palabra de Dios, o el libro de Dios, aquí, el pueblo de Dios. La segunda de Pedro, vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Me lo vuelvo a repetir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Y dice, por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección de que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás. Les digo, la traducción es LPD, libro del pueblo de Dios. Esa traducción me llamó mucho la atención el día de hoy, la estuve estudiando varias veces y me llamó muchísimo la atención porque vuelvo a repetir el verso, dice, por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección de que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás. Wow, me quedé muy sorprendida y vi muchas versiones y otras versiones, por ejemplo, vi la traducción viviente y vi otras versiones diferentes. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrar
esfuérzate por demostrarlo en tu vida. Y así, hermanos, esfuérzate más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y al estar meditando, y así de las cuestiones que podemos encontrar hasta la de la Biblia de Cita y tantas otras, hablan exactamente de que nosotros reafirmemos, de que sea en la Biblia de las Américas dice, sean diligentes. O sea, el punto, aquí tres factores de este versículo. Primero, que nos esforcemos, que seamos diligentes, que nos reafirmemos. O sea, somos sinónimos, amigos, y por haber que verdaderamente tengamos esa pasión por Cristo, porque si realmente estemos firmes. Segundo, Él nos eligió. Él nos eligió y por lo tanto tenemos que dar ese testimonio de irnos consolidando, de irnos esforzándonos cada día. ¿Para qué? Para no caer. Para no caer. Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hermanos, regresar al mundo? ¿Cuántos hemos visto a pastores caer en adulterio? ¿Cuántos hemos visto a muchos hermanos o muchas hermanas regresar a los lugares peores? Y más grandes de donde ahora fueron. Por una, sí, no se esforzaron, no se consolidaron en el conocimiento de Jesús. No reafirmaron lo que Dios nos dio. Vámonos desde el inicio, vamos a leer esta versión, ojalá que la pudieran encontrar. La versión es el libro del pueblo de Dios. Si la pueden encontrar, me daría muchísimo gusto. LPD, o mayúscula, y de acuerdo. Vámonos desde el principio lo que está diciendo aquí el segundo de Pedro. Dice, verso 1, Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, saluda a todos aquellos que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la. O sea que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, aprendemos que encontramos los apóstoles. O sea que no nada más nos reciben esa fe. Y aquí dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa. Todo aquel que recibe a Dios recibe una fe del tamaño de un apóstol. No cualquier fe, una fe grande. Vámonos al 2. Dice, lleguen a ustedes la gracia, la paz en abundancia, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Ese mismo verso, el verso 2, me llama mucho la atención en la Biblia, en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, porque la dice de una manera muy específica. El verso 2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida, vuelvo a leerlo, dice que Dios les dé cada vez más gracia y más paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y Señor. Fíjate de qué está diciendo el verso 2. Cada vez que tú te consolidas,
y paz. La gente que no tiene paz, la gente que no logra la paz, o que no logra la gracia en los trabajos, o que no logra la gracia ante los amigos, o ante los jefes, o ante los maestros, es porque no han aprendido a consolidarse en Cristo Jesús. Fíjense, acuérdense lo que el pastor Ernesto Silva nos ha enseñado. Un verso, de arriba abajo, de abajo arriba, o sea, ir tirando de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en dicha enseñanza. Y si nosotros, como lo dice en el verso 10, si aprendemos a esforzarnos en el llamamiento que Dios nos ha dado, nosotros vamos a obtener más gracia y más paz. Si nosotros estamos nerviosos, si nos sentimos inseguros de algo, es porque no nos hemos consolidado, porque no hemos crecido a una medida del conocimiento de Dios. Cada vez que tú aprendes más acerca de un poco, tienes más, vives más en paz. Es tremendo, ¿verdad? Eso muchos caer porque no se han consolidado, porque no se han reafirmado, porque no se han sujetado a la fuerza, a la base, a lo que es, como lo dice en el Salmo 1. Los que meditan la palabra del Señor pegado a la vida, o sea, que realmente ni que cumplir. Pues que está como en la orilla del río. Entonces, en este sentido, si nosotros no aprendemos a consolidar, y no importa la edad que tengamos, no importa si somos niños, 3, 4 jóvenes, si somos ancianos. Aquí el punto es aprender a consolidarnos en el conocimiento de Jesús. Vámonos, acá no podemos estar aquí, en el verso, fíjense lo que vamos al verso 9. Vamos a trabajar en este sentido, en el verso 9, dice, acá en la Biblia, en el libro del pueblo de Dios dice, el que no posee, ahorita lo voy a leer unos versos, dice, el que no posee es un ciego, un miope, porque se olvida que ha sido purificado por sus pecados. Vamos a regresar a la Biblia en el verso 2, vamos al verso 3. La Biblia textual, porque carece de esta cualidad, está ciego, teniendo un cerrado los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero vamos a leer, dice, el número 9, dice, porque el que carece de estas cualidades, ¿ustedes quieren decir cuáles son las cualidades que una persona que está consolidándose, que está esforzándose, que es diligente en el conocimiento de Dios? ¿Ustedes quieren decir las cualidades? Dice, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando tú vienes a Cristo, pero cuando el cimiento al verso 3 de la nueva traducción viviente dice, vamos a ver el 3, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder llevar una vida
de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nosotros podemos conocer a Cristo de una simple manera. Cuando lo recibimos, nosotros no llegamos al conocimiento. Si nosotros no lo recibimos, si nosotros no lo aceptamos en nuestro corazón, porque una cosa, y esa es una frase muy trillada, ¿no? Que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y está en Romanos, conocemos mucho este texto. Pero si nos ponemos aquí, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 1. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes, o sea que todos nosotros, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causadas por los deseos humanos. ¿Cómo verdaderamente no vamos a caer? Esforzándonos en el llamado que Dios nos ha dado, reafirmando que somos hijos e hijas de Dios, conociéndolo más profundamente. 5. En vista de todo esto, esforcémonos, lo va a decir aquí, esforcémonos al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo yo voy a responder a la promesa de Dios? Dios dijo que yo iba a ser próspera, ¿verdad? Porque es una promesa que está en la Biblia. Dios dijo que yo iba a ser productiva. Esas son promesas que están en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo voy a responder a esa promesa? Primero, creyendo. Segunda, trabajando precisamente en esa promesa. Si Dios dijo que yo voy a ser próspera, entonces yo voy a buscar un trabajo donde yo voy a ser próspera. Porque yo estoy creyendo. O poner el negocio y creer verdaderamente o sea, eso es responder a la promesa. ¿Ok? Es responder. ¿Qué otra cosa? Si Dios dijo que mis hijos van a servirle, que como dicen, nosotros vamos a servir a Jehová. Bueno, responder esa promesa es enseñarles a mis hijos, cuidar a mis hijos, cuidar a mis hijas, que están aprendiendo de la palabra de Dios. Dice la palabra, educa al niño desde pequeño y no te apartará del camino, una vez que sea grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer para responder a esa promesa? Enseñarle la palabra, educarle con el ejemplo, hablarle con rectitud, no declarar palabra incorrecta como se les enseñaba en el evento. Porque esta boquita dice cosas incorrectas y dice cosas de ocultismo. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Entonces, de otra manera dice, y dice que esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. O sea, dando testimonio verdaderamente de lo que nosotros, o de las promesas que Dios ha dado. Si Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio, o no recuerdo en Isaías, no dice, martillo que soy. O sea, que yo soy un arma de guerra para Él. ¿Cómo yo me voy a esforzar en responder? Pues aprendiendo a hacer declaraciones de guerra. No hablando palabras de miedo. No hablando palabras de temor. No, sino que verdaderamente tenemos que hacer, o sea, de esta manera tenemos que esforzarnos en responder a la promesa. ¿De quién es responsabilidad de que esta promesa se cumpla?
de nosotros. De nosotros es responsabilidad que esta promesa se cumpla, que cada promesa de la palabra se cumpla. En Jeremías 51:20 habla precisamente que nosotros somos martillos, que somos armas de Dios. Dice martillos inversores. Y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y él está diciendo que por medio de nosotros van a destruir reinos. Entonces, cuando yo veo las noticias que está habiendo muchísimas masacres, en lugar de ¡ay, Dios mío, cuántas cosas están pasando! No, en lugar de eso es decir, en el nombre de Jesús todas las cosas van a caer, porque yo soy martillo de guerra, arma forjada, que va a destruir naciones y que la corrupción de este país va a caer. Porque de pronto yo veo la noticia que destrozaron a tal persona, que mató a tal persona, que los tratan en las noticias. O sea, digo, ¿quieres un día estar tan negativa? Porque ve las noticias. Si un día quieres llorar y estar en sufrimiento, se trata nada más de la televisión y ahora las noticias te van a poner chi. Otra cosa, si es una promesa de Dios, que tú eres un martillo de Dios y que tú eres su arma forjada, escuchas las noticias y tú empiezas a declarar palabra. Y entonces lo que tú estás haciendo es verdaderamente respondiendo a la promesa del Todopoderoso. Respondiendo a las promesas que Dios te dio con la fe abundante de provisión de excelencia moral, dice de excelencia moral del conocimiento. El conocimiento, aquí nos empieza a dar cómo una cosa nos lleva a la otra y cómo cómo vamos escalando, cómo una cosa nos lleva a consolidar, otra vamos consolidando. Fíjense lo que dice aquí. La fe, te lo voy a leer en la otra versión porque es el verso 5. Dice, el verso 4 del verso 5 dice, por esta misma razón, en otras versiones dice añada, en la versión de las Américas dice, por esta misma razón, añada, y también la textual dice, por esta misma razón, póngale, o sea, añádale. Y dices, así también vosotros ponéis toda diligencia en añadir. Vamos a añadir a vuestra fe virtud. Ahí también dice, pongan con todo empeño posible a la fe la virtud. Si tú tienes fe, le vas a añadir más fe y te va a salir virtud. Dice, a la virtud le vas a poner más virtud y te va a dar conocimiento. Si tú te metes más conocimiento de Dios, te va a dar templanza. Bueno, templanza o dominio propio. Y si tú tienes más dominio propio, más responsabilidad en el dominio propio, te va a llevar a la templanza. Pero a la paciencia o a la perseverancia. Es lo mismo, dice, la templanza o dominio propio te da a la perseverancia o a la paciencia. Entre más paciencia, entre más perseverante tú eres, te va a llevar a la piedad, o en otras versiones dice a la misericordia. Entre más misericordia, entre más piedad tú tienes, te va a dar un espíritu fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Te va a dar más amor hacia el necesitado. Vas a sentir más amor hacia el que lo necesita. Y después, al afecto fraternal te va a dar un amor verdadero y genuino. Fíjense cómo aprender a consolidarnos, aprender a meternos más en Dios, aprender a esforzarnos, aprender a dirigir, nos va dando estas virtudes. La primera, virtud, fe. La segunda le llaman virtud. La tercera, conocimiento. La cuarta, dominio propio o templanza. La quinta, perseverancia o paciencia. La sexta, piedad o misericordia. La séptima,
afecto fraternal, a ver la fraternidad. Y el último, el amor. Son 8. Y el número 8 es infinito. ¿Cómo se hace el 8? Te dibuja un 8. Dibuja un 8 con tu mano, con tu dedo. Y tiene principio, pero no tiene fin. Vuelve otra vez el ciclo. Fíjense cómo la consolidación, cómo el aprender a consolidarnos, por eso dice, nunca más caerás, no tropezarás, no caerás. Entre más te consolidas para el conocimiento de Dios, el 8 es infinito, el 8 verdaderamente no permite que tú caigas. Por eso muchos creen que Jesucristo resucitó en el 8º día, en el día de la eternidad, en el infinito. Y eso es lo que voy a escuchar ahorita. Y lo que dice el versículo 8, en el infinito. Lo que dice en la Biblia textual lo dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense cómo lo dice, porque si estas cosas, las 8 cosas están en nosotros, no nos va a dejar inactivos, vamos a tener revelación constante, no nos va a dejar estériles. ¿Qué significa estériles? Pongo un negocio y abunda, me pago aquí y las cosas cambian. O sea, eso es que a donde tú vas, tú pones fruto, a donde tú te paras, tú das el fruto, tú das el conocimiento. No hay nada que sea estéril. Donde quiera brillas como estrella y más allá. Es tremendo lo que es la palabra. Por eso el Señor me daba consolidación. Y creo que esa palabra es para que todo el año estemos trabajando en esto, en consolidar a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús mandó en Mateo, que cuando ya les dio una gran comisión en el capítulo 28, donde les dice, vayan por toda la tierra y hagan discípulos. Así dice, ¿verdad? No dice, vayan por toda la tierra y hagan miembros de iglesia. ¿O sí? No, eso no lo dijo. Dijo, vayan por toda la tierra y hagan discípulos. Discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Con esta parte de consolidar verdaderamente la palabra y el conocimiento de Dios. Y es ahí donde el 9 dice, porque el que no posee estas cualidades, estas proezas, estas virtudes, estas 8 virtudes, si no las poseemos, estamos ciegos en el espíritu, en el alma estamos ciegos, estamos miopes, estamos tuertos y no logramos mirar. No logramos mirar. O sea, tenemos a como que, bueno, pero no mira. Pues aunque quiera mirar, los ojos los tengo cerrados en el espíritu. Por eso no hay revelación. Por eso no hay revelación. Porque no ha habido una consolidación en Cristo Jesús. No nos hemos consolidado. Y mucha gente dice, mi gran ungida. No, eso es lo normal que debe de pasar. Si no está pasando en ti, quiere decir que no te estás consolidando en Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Si yo no me consolido en Cristo Jesús, si yo no me esfuerzo en el llamado que Dios me dio, yo no obtengo estas 8 cualidades. ¿Me las pueden volver a mencionar las 8 cualidades? ¿Cuál es primera? Fe. ¿Cuál es segunda?
Virtud. ¿Cuál es tercera? Conocimiento. Conocimiento de las cosas en general. Un conocimiento verdadero. Un conocimiento de la verdad. Tercera. Dominio propio o templanza. Cuarta. Cuarta. Paciencia o perseverancia. Quinta. Piedad o misericordia. La primera, fe. 2, virtud. 3, conocimiento. 4, templanza o dominio propio. Quinta, paciencia o fe. Sexta, piedad o misericordia. Séptima, espíritu de fraternidad o afecto fraternal. Y octava, amor. Y eso es lo que te hace infinitamente puro y santo. Y el que no tiene estas 8 cualidades, ciego está. Yo no quiero estar ciega. ¿Tiene cerrados los ojos? ¿Quieren ustedes tener cerrados los ojos? No, yo no. Yo los quiero abiertos. Porque se va trabajando en cada una de estas cualidades. En la fe, entre más fe, tengo virtud, entre más virtud, tengo conocimiento, entre más conocimiento, tengo dominio propio o templanza, entre más dominio propio, tengo perseverancia o paciencia, entre más paciencia, tengo piedad y misericordia, entre más piedad y misericordia, tengo un afecto fraternal, y entre más afecto fraternal, llego al amor. Wow, verdaderamente Dios es bueno y para siempre verdaderamente es su misericordia. Fíjate, aquí encontré algunos estudios o algunas explicaciones acerca de lo que es la consolidación. Fíjense, la consolidación debe de tratarse, primeramente nos ayuda muchísimo. Fíjense lo que dice aquí, aquí lo tengo, permítanme. Vámonos a Colosenses 1:28. A ver, ¿qué dice Colosenses 1:28? Dice, lo vamos a leer en la Biblia de la Biblia Reina Valera 1960. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a toda la gente. Dice, para lo cual también trabajó luchando según potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a evangelizar, aquí hay 3 facetas de la palabra consolidación. Primero, está en Colosenses 1:28. Hay 3 facetas para consolidar. 1, primero tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Qué significa esto? Aprender a evangelizar. Pero ¿cómo se evangeliza? Se evangeliza primero de rodillas, primero ganando el territorio. Y esa es la primera manera, ir a evangelizar. Amonestando o advertir, aconsejar. Y la última, enseñar y transmitir. Sin embargo, el proceso esto es lo que la iglesia hace en general. Pero lo que verdaderamente el apóstol Pablo nos enseñó fue hacer la consolidación como segunda parte del proceso de hacer discípulos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos empezando a formar discípulos, es que nosotros tenemos que tener un amor tan grande como el de una madre tiene con su bebé recién nacido. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener. Lo dice en 1 Corintios 4:15.
porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, años quiere decir sirvientes en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que toda persona, por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Él nunca dijo, vayan y tengan iglesias y sinagogas grandes. No, Él dijo, vayan y hagan discípulos míos. O sea que toda persona que acepta a Cristo necesita, o sea, el fin último es aprender a ser como Cristo. Tenemos que reflejar el rostro de Cristo, las actitudes de Cristo. Pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros podemos señalar, él se parece a Cristo, ella se parece a Cristo? Todos, quizás, de toda la gente cristiana que conocemos. ¿Cuántos verdaderamente vemos a Cristo en esa persona? Entonces quiere decir que hay muy pocos discípulos verdaderos. Muchos se dicen cristianos, pero no muchos son discípulos, porque no ha habido una consolidación firme. Dice aquí, Pablo enseña al que gana una persona para Cristo es como un padre que engendra a un hijo. Si nosotros queremos empezar a evangelizar, nosotros tenemos que ver a esa, y si esta persona acepta de Cristo, nosotros tenemos que empezar a pensar en esa persona como si esta persona fuese mi hijo, como si esta persona fuese mi hija, como que yo la engendré verdaderamente a través del amor del Evangelio. Por eso, ganar un alma es el primer paso. Y se acuerdan que yo les dije que cuando una persona, el combo completo, como nos lo enseñaba el pastor Terry, y como nos lo sigue mostrando el Espíritu Santo, es que si tú traes a una persona a Cristo, es porque en ese momento tiene que ser libre, tiene que pasar por el primer proceso de liberación. ¿Se acuerdan que se los comenté? Si no, nada más perdiste el tiempo con esa persona. Si esa persona que te dice, sí quiero aceptar a Cristo, inmediatamente tiene que ser orada para introducirla a la liberación. Ese mismo momento tiene que recibir su primera liberación. Si no, no ha nacido. Si no, nada más perdiste el tiempo. Porque tú le dices, muy bien hermana, di con esto, muy bien Pedrito, muy bien Juanita, muy bien, no sé, Lupita, no sé qué nombre tú le quieras poner. ¿Aceptas a Cristo? Y tú, sí, está bien. A ver, yo me arrepiento y te acepto en mi corazón y no se acabó. ¿Y lo demás? ¿Y romper actas? ¿Y romper títulos? ¿Y hacerlo llevar a la verdadera arrepentimiento genuino? ¿Qué onda? Y la primera liberación es donde tiene que sentir la presencia del Espíritu Santo, porque allí es donde después de esa liberación empieza la consolidación. Porque cuando él empieza a experimentar, ahora sí dicen, cuando se abre la cloaca, porque hagan de cuenta que todas las personas que vienen a Cristo es como si estuvieran tapados como si fuese una caja de Pandora, algo, no vamos a ver que a lo mejor es una coladera llena de mucha suciedad, y cuando la persona acepta a Cristo, y entonces le ora y empieza a orar, y la persona empieza a renunciar, a romper títulos, a arrepentirse, es como que esos candados, esas cadenas, esos eslabones se rompen. Y entonces al romperse es como que se abre toda una cloaca y una pestilencia.
Y entonces la persona dice, caramba, yo nunca había sentido esto es algo distinto, este es el poder de Dios. Y entonces es como empieza la persona a querer más de Dios, a querer más de Dios, a tener más hambre y más sed. Es lo que Pablo o lo que Juan llamaba el primer amor. El querer más, el añorar más. Y entonces es aquí donde la consolidación empieza. ¿Y qué es lo primero que se le tiene que hacer? Enseñarle a orar. Enseñarle a tener esa intimidad. Recuerden lo que los apóstoles, lo que los discípulos le decían a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la oración que él dijo? Por la oración universal. El Padre Nuestro. Padre, o sea, si nosotros analizamos el Padre Nuestro como tal, nos podemos dar cuenta la secuencia que lleva. Primero está la humillación de la persona. Cristo enseñó a sus apóstoles y nos ha enseñado a través de las palabras: Padre Nuestro que estás en el cielo. Es la humillación del ser humano ante el Todopoderoso, ante el Creador. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, me humillo y yo te honro a ti. Yo me humillo primero, por eso muchos lo hacen de rodillas, muchos se tiran al piso. ¿Por qué? Porque es una manera de humillación. Cuando nosotros venimos, o cuando nosotros no sabemos orar, nosotros no sabemos humillarnos. Tenemos que aprender a humillarnos. Esos son los primeros pasos de la consolidación. Enseñarle a la persona. Hay gente que dice que tiene 10 años, hay gente que tiene 20, hay gente que tiene 40, 50 y no se saben humillar al Todopoderoso. O no sabemos humillarnos correctamente al Todopoderoso. Y tendremos, a lo mejor, no sabemos mucha Biblia, hemos escuchado mucho de Biblia, pero no sabemos humillarnos. No sabemos bajar nuestro rostro hasta el piso para ganar el corazón del Señor. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Estarán de acuerdo que muchas veces no sabemos humillarnos? Y no es porque no quieramos, sino porque no sabemos cómo orar, cómo meternos en la presencia del Señor. De pronto la presencia del Señor está en el altar a todo lo que da y tú no sabes humillarte. Es como, por ejemplo, el de las bodas, cuando estaba esta persona que invita de los banquetes de boda, y entonces llega una persona, como invitaron a todos, y llega una persona y le dice: ¿Cómo es que tú estás aquí? Dice: hay una persona que entra sin traje de boda, sin traje correcto para la boda, y le dice el que está dando la boda o el que está dando el banquete: ¿y cómo tú entraste aquí? Y le dice: átenlo y allá afuera, sáquenlo donde está el crujir de dientes. ¿Qué significa esto en esta parábola? Que esta persona estaba ante la presencia, estaba en todo lo que había, y realmente él no sabía humillarse ante Dios. Está en Mateo 11. Está en Mateo 22, 11, donde Jesucristo habla de esta parábola. Que de pronto no sabes cómo presentarte a Dios. Entonces no sabes cómo consolidarte. No hay una consolidación clara y específica. Y por no tener esa consolidación, por no saber humillarte ante el Todopoderoso, no logras ni la fe. O sea, no entras. 11, Mateo 22, 11, 12, 13
Y ¿Lo 14. puedes leer, por favor? Sí, dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Sí, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. El número 13. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 14. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Fíjense lo que está diciendo, y nos lo enseñó Jesús. Muchos son los llamados, pero pocos se saben vivir. Ese de no estar vestido como para el banquete de boda, quiere decir para la intimidad con el Padre. Tenemos que estar preparados para saber cómo entrar de la presencia de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Es humillarnos. Es decir, Señor, me humillo, te pido perdón. Precisamente por eso, cuando tú traes a una persona a Cristo por primera vez, eso es lo que tú le tienes que enseñar, que tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Y mucha gente, y humillarse, y así es como te recibe la liberación. Acuérdense que quedamos que lo más de los tres aspectos de la liberación, el más importante es el que va a recibir la liberación. Mucha gente dice, bueno, ya voy a hacer la oración de fe con tal de que esta gente tiene que estar fregando. No sé, pero de pronto muchos han tomado esa actitud. Porque no se ha hecho toda esta producción para este nacimiento. No ha habido un colchón de oración, de ayuno, para que esta persona venga a los pies de Cristo. Y entonces no hay consolidación. O de pronto nada más haces la oración de fe por tu necesidad, pero nunca por tu humillación, nunca por el reconocimiento de que tú le has fallado. Nada más tú haces la oración de fe, ¿para qué? Para recibir el beneficio. Y eso no te va a llevar a tener estas 8 cualidades. Te la vas a perder. Y puedes pasar 30 años en la iglesia y seguir, y en lugar de ir para arriba vas como el cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Porque no ha habido esa fortaleza. ¿Qué es lo que dicen el 10? Y los que se consolidan jamás caerán. Y entonces, si yo estoy siendo cristiana desde hace tanto tiempo, ¿por qué voy como el cangrejo cada día para atrás, para atrás, para atrás? Y mis finanzas, y mi enfermedad, y no. Porque no ha habido la primera situación de consolidarme en el conocimiento de Cristo. Porque esto es muy similar, o esto es lo mismo cuando yo les hablo mucho del ABC del cristiano. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios nos está pidiendo esta consolidación. Y yo creo que este año vamos a seguir trabajando muy fuerte en esta situación de consolidarnos, de meternos en la palabra de Dios, de lograr estas 8 virtudes, o estas 8 cualidades, para que verdaderamente empecemos a tener revelación del cielo, y para que no estemos ciegos, ni sordos, ni mudos. ¿Me explico? O sea, realmente tenemos que aprender. Y creo que si el Señor me está diciendo, yo creo que esto vamos a continuar porque es más largo, y yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya me emocioné. Pero creo que vamos a ir dejándolo aquí, y yo creo que el domingo vamos a continuar con esta palabra. El Señor me hablaba acerca de nuevos comienzos. Y creo que nuevos comienzos están hablando, yo creo que de caminar firmes en Cristo Jesús. Él me va a dar esta palabra. Yo siempre le digo, Señor, necesito tener un apuntador aquí en mi orejita para que me vayas diciendo. Entonces, verdaderamente, queremos tener revelación, busquemos la consolidación.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora y en este preciso instante, vengo ante tu presencia, Señor, con la autoridad que tú me has dado, Señor, como parte, Señor, de este ministerio, de formar como reyes y sacerdotes, Señor. Tú nos has dicho, quizás yo tenga la unción de Débora, pero mi esposo es el sacerdote, Señor. Pero mi esposo, Señor, es el que realmente está obteniendo esta unción. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu presencia y te pido perdón, Señor, si como líderes de la iglesia, Señor, si como pastores, no hemos enseñado al pueblo a saber cómo humillarse, a saber los pasos para consolidarse, Señor. Yo te pido, Señor, perdón, Padre mío, por la parte que a mí me ha tocado, Señor, porque de pronto cuando yo hablo con una persona y a lo mejor antes yo hacía mucho ese pecado, Señor, porque yo agarraba y decía, ¿cuántos años tienes de ser cristiana? Oye, hermana, hoy no, ya tengo como 5 años, yo tengo como 10 años. Ay, no, yo tengo 15 años y yo me congrego a tal lado. Y yo daba por sentado que ya no eran niños espirituales, que solo no sabían de la liberación. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que realmente no eran ni niños, que quizás ni habían nacido, que ahora que mucha de esta gente solamente ha perdido tiempo en las congregaciones, Señor, y que no han crecido conforme tú les has querido dar las promesas de tu palabra, Señor. Yo te clamo perdón, Señor, y de aquí en adelante, Señor, como tú me lo dijiste, cada persona, Señor, que se congrega, que se conecta con nosotros, la vamos a tomar como una niña espiritual, como un niño espiritual, y vamos a empezar de cero, Señor, porque verdaderamente, Padre mío, yo cometí ese pecado, pero yo te pido perdón, Señor, porque verdaderamente, Padre mío, tú necesitas, porque vienen los tiempos fuertes para que no esté consolidado, y de mi parte, Señor, es que los voy a traer a cintarados si es necesario, Padre mío, pero te van a consolidar en ti, Señor, van a madurar en ti, Padre mío, porque yo no quiero ver a nadie, Señor, sufriendo por las cosas tan fuertes que se aproximan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre. Gracias, Padre, por darnos tu amor. Gracias, Hijo, por darnos tu misericordia. Gracias por darnos tu amor, Señor. Y porque dice en 2 de Pedro 1, y todos los que tengamos esta consolidación, no caeremos en el nombre de Jesús y la tomamos para nosotros. Ninguno de los que han escuchado esta palabra van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, no grabé la palabra, se me pasó, pues ni modo. Ni modo, si el pastor Fernando la grabó, gloria a Dios, la puede pasar. Y si no, pues ni modo, no la perdimos. Se la perdieron los que se la perdieron. Pues mis hermanos, ¿algo más? ¿Algún motivo de oración? O mañana nos vemos en la oración. ¿Alguna pregunta? ¿O vuelvo a repetir todo, por favor? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algún testimonio? Yo. Se me quedó viendo nomás. Pastora, buenas noches. Con el teléfono, por favor. No sé qué está sucediendo. Creo que sí está hablando. No sé. Sí está hablando, pero no se escucha, Luis. No lo escuchamos nosotros. No, pastora. ¿Lo escuchan los demás? Yo creo que no. ¿Lo escuchan? Yo no. ¿Qué está diciendo? Yo sí lo escucho. Yo sí. No sé qué sucede. Y créanme que no tengo nada conectado, no tengo nada tal. Pero yo no lo escucho. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien más que hable para A ver, ¿alguien más que hable? O si no, es... Hola. Hola. ¿Me escuchas?
No es un sonido mío, yo no los escucho a ustedes. Algo le moví aquí seguro. Pero si nosotros aquí escuchamos bien. Nosotros sí lo escuchamos bien. Ya van varios los que hablan y no los escucho. Es algo de mí. Adiós. Mira que no los logro escuchar. No se oye. Pues no sé qué le hice. Escuchamos. Pues todo está bien. Sí. Aparentemente todo está bien. Yo no. Solo yo no los escucho. ¿Qué pasó? No sé. ¿A dónde? ¿En qué parte? Ahí. Nada. Bueno. ¿Sabe? Todos oyen, todos los que hablan son. Bueno. A ver, hablen. Hola. Probando. 5, 4, 3, 2. Nadie te escucho. Hola. Sí. Se supone que todo aquí está bien. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué le moví? Hola. Todos hablan y yo no escucho. Bueno. Y se supone que estoy bien. Mire, nada más están viendo yo. A ver, conéctala a ver si no es por. ¿O será que mi computadora ya se dañó? Ya, a ver. Bueno. A ver, ahora sí, a ver. Hola. Ya escuché. Hola. Ya se escuchó ahora sí. Entonces, ¿qué es la computadora? 3, 2, 1. A ver, Luis, y ahora sí dígame. Se fue. Ay, ese no fui. A ver. Hola. Ahora sí, ya los escuché. Ya, por fin. Se me hace que la computadora ya está dando las últimas, jovencita. Vamos a estrenar, pastora. No, ya se compró otra desde hace 7 meses, 8 meses, pero ay, yo no me gusta esa computadora. Ya me acostumbré a esta viejita. Díganos, Luis, ¿qué pasó? Ya se fue. Se volvió ahí. Aquí Imelda quiere dar un testimonio. A ver, Imelda, la escuchamos. Ahí. Sí. Pues Dios es grande, Dios provee y no abandona. Ayer íbamos al puesto y una camioneta se paró, nos regalaron 500 pesos. En el puesto llegó un muchacho y nos regaló 100 pesos. Y hoy nos volvieron a regalar 500 pesos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una provisión de Todopoderoso. Wow. Gloria a Dios. A ver, Luis. Sí, pastora, ¿sí me escucha? Ahora sí. No, pues yo no me le quedé dar este testimonio que hoy en la mañana que me fui a trabajar, pues sí traía dinero del día de ayer, ¿verdad? Pero
muchos, como 3 operadores que me debían, ya hace como 3 meses, ni me acordaba. Y yo llegaron y así me pagaron. Así, me dio pues mi dinero, me costaron 1,200. Y me sorprendió, dije, porque ese dinero ya lo había dado por perdido. Y de repente pasa eso y digo, caray. El acto profético del trigo. Aleluya. Él habló de provisión. Pero un día atrás, pues, ayer, todo lo que gané también, pues, lo repartí así con todos. Y yo creo que por eso fue también la bendición, ¿no? Esa es mi testimonio con pastor. Wow, gloria a Dios, Padre Santo. ¿Alguien más iba a dar un testimonio? ¿Alguien más estaba ahí yo mirando? Porque ella realmente yo ya había visto las películas de, y esta vez que las vi nuevamente las 3, la segunda, yo creo que me liberé, no sé qué pasó, empecé a llorar y a reír, a llorar y reír, y no sabía qué me pasaba. Digo, no sé, realmente no lo sé. Y realmente fue algo muy hermoso, algo muy que no lo explico, no lo entiendo, pero siento que Dios está en mi corazón, me siento muy feliz, muy en paz, muy tranquila y creo que Dios es bueno. Dios es bueno. todo el tiempo, gloria. Wow, gloria a Dios. Pues seguimos en la lucha, seguimos en esta consolidación. El Señor tiene planes muy grandes para nosotros. Créanme que sí. Y pues, de verdad te lo digo con toda sinceridad. Vienen cosas fuertes, pero el Señor nos está hablando muy a tiempo. Y de lo que sea de nuestra parte, ahí va, aunque sea aquintarados, pero ahí voy. Porque se quiera ir, porque no, como decía mi hija, pero yo no. ¿Quién te habló a ti? Yo estoy hablando al otro. Sí. Dios sabe por quién vamos a ir y por quién no, y no, yo creo que todos. El Señor me habló y yo desde el viernes que me vine, empezó a hablar de una manera y yo me quedé tan sorprendida que dije, Señor, así tiene que ser. Porque Él dijo que clamáramos así, yo clamé. Pues bueno, mis hermanos, vamos a cerrar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si ustedes quieren ver las noticias para declarar y ser martillos de guerra, pues vean. No para deprimirse ni para llorar, sino para decir en el nombre de Jesús, voy a cumplir la palabra que Dios dijo. Okay. Pastor, ¿tuvo la oportunidad de grabarla? No. ¿Y si la grabamos? Dice que no. No, qué lástima. Ni mollo. Los que se la perdieron, se la perdieron. No, vamos a tomar, bueno, no tomarla, sino A repasar. a repasar un poquito esas cositas del domingo y completamos con lo que el Señor me dio, porque me dio como 3 hojas o no sé cuántas más. Bueno, pero bueno, estuvo muy buena esta palabra. Padre, te damos gracias, te agradecemos en esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta verdad que nos estás hablando, Padre mío. Aquí verdaderamente nos estás enseñando, Señor, que toda y cada una de estas cualidades, Señor, si nosotros lo llevamos a la práctica, Señor, no nos dejará ciegos, no seremos, Señor, olvidados por ti, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos aumenta el amor, Señor, a través de cada una de ellas. Gracias, te doy, Padre mío, por todas y cada una de tus bendiciones. Te pongo a todos y cada uno de nuestros hermanos, los que recibimos esta gran bendición, Señor, y que sigan trabajando en cada uno de nosotros, Señor, síguenos transformando
para hacer cada vez mejor tu obra, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Atamos y encadenamos todo espíritu que quiera venir a nuestro ser, Señor, apartarnos y alejarnos de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos ponemos el manto de invisibilidad. Declaramos, Señor, que tu bendición, Señor, será derramada en cada corazón, Señor, en cada espíritu y cada cuerpo, Señor, de todos los que me escucharon, de aquellos, Señor, que desgraciadamente no pudieron escucharla, Señor. Padre mío, te agradecemos, lo ponemos en tus manos, dándote la honra y la gloria. Que sean los ángeles guerreros, Señor, cuidándonos y protegiéndonos de todo ataque del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos su salida y su entrada, bendecimos su ocultar y su levantar. Les bendecimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y les